Hola, mi nombre es Joan Camilo Arévalo Álvarez, soy hijo del gran pintor de este municipio, Hermes Arévalo, y de una gran mujer, Carmenza Álvarez, que en este momento desafortunadamente ya no se encuentran conmigo, dos hijos de este municipio, de Ábrego. Soy un joven emprendedor que me encanta y trabajo todos los días en la música, en el arte, herencia que recibí de mi padre. Siempre he tratado de llevar el nombre de Ábrego a lo más alto en todos los pueblos y todas las tarimas que recorro con los diferentes grupos musicales con los que trabajo, de aquí de Ábrego y por fuera de Ábrego. Tengo 22 años, bien cumpliditos y bien trabajados. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica. Bueno, mi pasión por la música, como lo dije ahorita, viene de mi padre. Mi papá era un gran músico y un gran pintor. Él siempre desde muy pequeño trató de guiarme más que todo por la música. Mis regalos de Navidad desde muy pequeño no eran carros, ni motos, ni muñecos, sino instrumentos. Mi instrumento principal es el piano. Fue el instrumento que desde muy pequeño empecé a estudiar. Pero también a pasar de los años aprendí a tocar el saxofón y en este momento pues soy músico, soy saxofonista de la banda popular Bello Valle. También interpreto la guitarra, el bajo, lo que son los instrumentos armónicos. Siento que la vida me ha cambiado, puedes que matices tu adorado. He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad. Bueno, mi papá, con las ganas y el entusiasmo de que fuera un excelente músico, me llevó a estudiar en el 2006 a la Escuela de Bellas Artes en Ocaña. Fue un proceso duro, tanto como para mi padre por las cuestiones económicas y para mí porque yo pues era tan solo un niño y a veces quería dedicar los fines de semana para estar con mis primos, los amigos, para jugar, y no, yo tenía que irme para Ocaña a estudiar. Pero fue una experiencia muy bonita y que hoy en día le agradezco mucho a mi papá y a los profesores que tuve. Ya hay un profesor que fue el que me acompañó casi toda el proceso en Bellas Artes, que ya falleció hace 2 años, el profesor Hugo Moreno, un gran profesor. Estudié música contemporánea, fue por la rama que me incliné. Esa que me quiere mucho, la que no se cansa de rezar por mí. Esa, la que se desvela cuando ya es muy tarde y no llego a dormir. Esa... Cuando terminé de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, empecé a estudiar en la Casa de la Cultura de este municipio, de Ábrego. El profesor en ese momento era Sauli Sánchez. Ya con él empecé a estudiar música tropical, ¿sí? Porque lo único que tocaba era música clásica y música contemporánea. Ya él me enseñó lo que fueron los ritmos de salsa, merengue, y inicié mi vida en las tarimas. Fue con una orquesta que se armó en ese año, en el 2009, que se llamó Tropikids. Era una orquesta de puros niños y ahí yo era el pianista. Ya ahí empezó mi proceso en la música, más de lleno.
Siempre quise como explorar más, pero mis papás no me dejaban por el miedo, de que siempre se ha hablado que la vida de los músicos es muy difícil. Yo creo que aproveché una situación que fue la enfermedad de mi padre y pues eso llevó a que mi mamá se fuera con él de Ábrego también para Cúcuta. Fue un proceso largo y en ese proceso en el que yo quedé solo, pues yo le doy gracias a Dios porque muchos jóvenes en una situación de esas van a buscar vicios y yo busqué fue la música. Como aproveché que estaba solo, yo empecé a decirle a los grupos vallenatos que habían aquí en Ábrego que me dieran la oportunidad. No querían pianistas, entonces aprendí a tocar otro instrumento para que me dejaran y así inicié mi proceso y pues gracias a Dios he tenido un recorrido muy bueno en la música. He tocado con todos los grupos que ha habido aquí en Ábrego, orquestas, vallenatos. También pertenecí a un grupo de rock del director de este canal. También he tocado en otros grupos, en Ocaña, en orquestas de Ocaña, en grupos de Cúcuta. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de tocar con artistas del vallenato que para mí son grandes, como lo es Eric Escobar, John Mindiola, Los Embajadores. Entonces ha sido muy gratificante para mí todo lo que he vivido con la música. Fue que creció con el siglo, otra vía y vino tinto, viejo mi querido viejo. Bueno, el legado que me ha dejado mi padre, como ya lo he dicho ahorita, fue el arte, la música. Yo le digo a mis amigos y cuando estamos en reuniones hablando que a veces están todos hablando que no, que mi papá, que las herencias, sí, estamos hablando de las herencias, que me van a dejar una casa. Yo les digo que pues mi papá a mí no me dejó una casa, no me dejó nada, pero me ha dejado la herencia más grande que puede recibir un hijo, que fue el arte que me dio, porque desde los 15 años que estoy solo, me he sustentado la vida con la música. Desde los 15 años, como lo dijo ahorita, la ropa que me pongo, lo que quiera comprarme, me ha tocado a mí y gracias a la música nunca he tenido, digámoslo así, los bolsillos vacíos. Entonces eso fue una herencia que me regaló mi papá y pues yo creo que mi vida toda la conlleva el arte. Hay una anécdota muy bonita que me contaba mi papá, que fue pues cuando yo nací. Mi mamá estaba muy enferma, o sea, me iba a tener ya, pero venía con complicaciones. Y mi papá la llevó a mi mamá al hospital y en el hospital le dijeron que aquí no podían hacer nada, que tenía que llevarlo a Ocaña. Entonces mi papá la llevó particular a una clínica, pero había un problemita, que mi papá no tenía ni un peso en el bolsillo. Y el médico le dijo a mi papá que tenían que hacerle cesárea urgente y pues había que pagarla. Y mi papá no encontró otra forma sino que negociar la cesárea con un cuadro que él ya tenía. Entonces mi papá le dice al médico que ese cuadro está valorado en el mismo precio que vale la cesárea. Y pues mi papá negoció la cesárea con un cuadro y pues el médico, pues quizá de ver el afán que tenía mi papá, pues accedió a eso. Después fueron muy buenos amigos y el médico terminó comprándole muchos más cuadros a papi. Entonces yo creo que mi vida desde antes de nacer está muy ligada al arte. Lo que más recuerdo de mi papá es el afecto y el cariño que siempre tuvo conmigo, que fue, pues todos los papás obviamente le muestran eso a los hijos, pero papi siempre, a pesar de la enfermedad y de todo lo que le tocó vivir, él siempre
me trató hasta el último momento, porque yo estuve con él hasta sus últimos suspiros, y él siempre me demostró el cariño y el amor que me tenía. Lo recuerdo más que como un padre, como un amigo. Mi papá y yo, después de la enfermedad de él, nos volvimos como amigos. Yo le contaba a él lo que me estaba pasando en el amor, las peleas que tenía con los amigos. Él se volvió para mí mi mejor amigo. Ya como que hicimos una división entre padre e hijo, sino amigos. Y para mí fue muy bonito, porque mi papá tuvo la oportunidad de escuchar muchas cosas que a veces un hijo no le cuenta a su padre por pena. Entonces, recuerdo mucho a mi papá por eso, y pues como lo he dicho todo esto, yo sé que se van a cansar de escuchar arte, pero pues todo lo que mi papá me influyó en el arte fue muy bonito. Bueno, en un momento se me metió la locura de estudiar medicina y me presenté en la Universidad de Pamplona y pues pasé. Desafortunadamente no lo pude hacer porque no tenía los recursos económicos. No sé, pero después que estuve tanto tiempo con mi papá en el hospital, internado con él prácticamente, cuando mi papá muere, se me mete en la cabeza de ser médico. No sé por qué, pero se me metió esa locura y quería hacerlo y insistí, pero pues desafortunadamente no pude. No sé si fue por tanto tiempo estar en un hospital o a veces ver el maltrato que muchas veces los médicos, las enfermeras tienen con los pacientes, que no tienen la culpa. La única culpa de ellos fue enfermarse y ya. Y a veces el maltrato, entonces como que quizás mi subconsciente quería, como de tantas rabias que tuve, como recompensar eso siendo médico y quizás siendo un buen médico. Entonces esa fue una locura que se me metió, pero no se pudo, entonces seguir insistiendo en la música. Bueno, lo más difícil que me ha tocado en la vida, pues la muerte de mis padres. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años y mi papá en ese momento ya estaba enfermo y pues prácticamente quedé solo, como lo dije hace rato. Y mi papá, que murió ahorita el 4 de marzo, va a cumplir 2 años. Ha sido muy duro, no le puedo decir, no puedo negar que es una tarea fácil, que estar solo, ahorita en estas fechas que pasaron, más que todo en diciembre, las fiestas de fin de año, todo el mundo con su familia, y pues yo desafortunadamente no lo puedo hacer. Pero hay una cosa que yo creo que es lo más duro que me ha pasado, y fue en la enfermedad de mi papá. Estando en el hospital, pocos días antes de morir, perdió la memoria, y muchas veces le pregunté a papi que quién era yo y él no se acordó de mí. Yo creo que ha sido lo más difícil, y primero ver a mi papá en una cama luchando contra la vida y la muerte, y segundo, pues saber que no se acordaba quién era yo, quién era por lo menos el que lo estaba acompañando durante todo ese tiempo, y que no se acordaba de quién era su hijo. Y ahí fue donde yo dije, mi papá está muy enfermo, porque yo sé que papi hubiese dado la vida por mí y por mi hermana también. Ahí donde está, explícame por qué te demoraste si tanto te esperaba. ¿Qué hacías? Cuando ya mi papá estaba enfermo, tenía una cita en Bucaramanga,
y pues como siempre en Colombia los carnés, pues las EPS no dan es nada. Yo esa vez había trabajado, una semana antes había trabajado duro con la música y tenía buena plata en el bolsillo. Y yo me fui para Bucaramanga con mi papá y allá nos llevaron a un asilo y eso, mejor dicho, eso era terrible, las condiciones en las que estaba eso. Y pues yo tenía bastante platica y yo le dije a mi papá, bueno papi, vamos a darnos una vida de estos días en Bucaramanga. Y me lo llevé y pagamos un hotel bueno, fuimos a restaurantes buenos a comer y la pasamos muy rico. Yo creo que es una de las cosas que recuerdo, que la pasé rico con papi porque nos reímos, disfrutamos mucho ese viaje, a pesar de que era un viaje para una cita médica, pues como que le dimos la vuelta a eso y fue de paseo y duramos más días de lo que teníamos pronosticado. Hay algo muy gracioso que pasó. Había una orquesta en Ábrego que se llamó Camaleos Orquesta y pues yo tenía 15 años cuando me metieron a esa orquesta y fuimos a tocar al Carmen, norte de Santander. Y pues, pues en el transcurso de la noche yo estaba intentando, digámoslo así, de conquistar a una muchacha que había. Y pues yo le dije a ella que tenía más edad. Y en una canción que se llama La Rebelión hay un solo de piano. Y pues haciendo el solo, el cantante me presentó y pues dijo que tenía 15 años y me dio muchísima rabia y me bajé a pelear con él y entonces pues, fue algo muy chistoso que me pasó ese día. Y con ustedes, el genio del piano, Joan Camilo. Ahí está el niño, con 15 años. Bueno, unas personas de aquí de Ábrego hicieron una revista hace unos años que se llamó Mi Tierra. En esa revista le hicieron un homenaje a mi papá y pues ese día le dieron el título del Guerrero de la Vida. Pues en ese momento, pues, y todavía me siento muy orgulloso de que le hayan dado ese homenaje y ese nombre, porque también merecido, porque mi papá guerrió y guerrió con alegría, nunca le tuvo miedo a nada y siempre, a pesar de los últimos días que estuvo en vida, le preguntaba a uno cómo se siente y él decía que bien y con una sonrisa. Pues mi proyección de frente a la música es seguirme preparando cuando tenga la oportunidad, estudiar, porque desafortunadamente, desafortunadamente no, sí, pero para ser alguien en este país hay que tener un título y espero tenerlo pronto y seguir estudiando, trabajando duro, porque la música es un proyecto que no se puede dejar estancado, sino hay que todos los días, es un proyecto de constancia, hay que estudiar todos los días salen cosas nuevas, aprenderlas y me veo con un futuro siendo, yo creo que todos los músicos tienen esa mentalidad, siendo el mejor pianista que ha existido en este pueblo, en este departamento y por qué no en el país. Bueno, el mensaje que quisiera darles sería especialmente para los jóvenes. Se los digo con la experiencia vivida, valoren mucho la presencia de sus padres. No tiene precio tener a los papás en nuestro lado. Muchas veces no lo vemos, tenemos a papá y a mamá al lado y nos importa muy poco eso. Valórenlos mucho, siempre que puedan díganles que los aman, que los quieren, abrácenlos, bésenlos, porque se los digo yo que no los tengo, es el regalo más precioso que tenemos en esta vida, nuestros papás. Bueno, y pues
invito a todos para que nunca, los que tuvieron la dicha de conocer a mi papá, Hermes Arévalo, y a los que no, pues ya han conocido un poco con esta entrevista sobre la vida de él. Espero lo recuerden siempre. Es un personaje de Ábrego que nunca puede ser olvidado, porque como mucha gente se lo dijo a él, mi papá era un guerrero de la vida, porque fue mucho lo que le tocó vivir y fue mucho lo que aguantó, y siempre los 8 años que duró con esa enfermedad los aguantó contento. A mi papá nunca lo vieron triste. Entonces espero siempre lo recuerden, siempre que vean un cuadro. Yo creo que casi en la mayoría de las casas de Ábrego hay cuadros de mi papá. Siempre que vean un cuadro para ir a una casa, vayan y miren, y si está la firma de papi, sonrían, porque mi papá, yo creo que eso fue el legado que nos dejó a los abreguenses, sonreír. Esta es la firma de papi para que no la olviden.